Bueno, hoy día vamos a hablar sobre tres cosas fundamentales y una tarea que les voy a dar, ¿ya? Sobre los agujeros negros, la materia oscura y la energía oscura. Quien nunca ha cometido un error, nunca ha probado algo nuevo. Albert Einstein. Lo cual está correcto porque en base al error nosotros podemos aprender cosas nuevas, ¿cierto? Podemos descubrir, y así es como se basa la ciencia, de errores. Bueno, en general, desde mucho tiempo el ser humano siempre ha querido saber e indagar sobre el universo, sobre lo que nos rodea, sobre nuestro alrededor, ¿cierto? Nosotros sabemos que el universo está caracterizado por muchos elementos y hay unos elementos que son bastante raros, que tienen una gravedad mucho más grande que la de las estrellas que conocemos, que son gigantes, y que curiosamente nada es capaz de ellos, ni siquiera la luz, que es lo más rápido del universo, ¿ya? Y esto nosotros le llamamos agujeros negros. Sin embargo, para yo poder estudiar un agujero negro, no solamente me basta con saber, ¿cierto?, qué es un agujero negro, sino que tengo que saber cuál es su física asociada a él, ¿cierto? Hoy día no vamos a indagar a grandes rasgos de esa física, pero sí por lo menos vamos a estudiar en cierta forma qué representa un agujero negro, ¿ya? Y gracias a quién podemos entenderlos. Sin embargo, el agujero negro no es el único objeto o cuerpo desconocido en el universo, ¿cierto? También tenemos cosas como materia oscura y energía oscura, de los cuales tenemos que preguntarnos por qué deben existir, porque de alguna forma, ¿cierto? De algún lado tienen que haber salido, tienen que existir, pero ¿por qué? Y además hay que considerar que hace poquito, estamos hablando de hace 2 años atrás, recién se saca la primera fotografía de un agujero negro. La pregunta es cómo se logró esa fotografía. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, para yo poder estudiar un agujero negro, primero tengo que entender un poco sobre relatividad. Como todos ustedes saben, se supone, la relatividad nace con Einstein, pero nace mucho antes en realidad. La relatividad nace con Galileo, ¿cierto? Sin embargo, para Galileo, la física, ¿cierto? A pesar de ser siempre la misma, tiene una característica que el tiempo es absoluto para todos. Sin embargo, Einstein se dio cuenta que eso no era así y que en realidad para dos sistemas inerciales el tiempo también se podía cambiar, ¿cierto? Estos principios generales se basan en tres principios fundamentales, que es el principio fundamental de la covarianza, el principio fundamental de la equivalencia y el principio de la curvatura espacio-tiempo. Las dos primeras tienen mucha relación con el tema de tensores, por eso no vamos a andar mucho en ellas, pero sí el tercero es el tema de la curvatura del espacio-tiempo, ¿cierto? Recordemos que para Einstein nada viaja más rápido que la luz, es un punto importante que tenemos que tener claro. Y que además, ¿cierto? El tiempo se dilata y las longitudes se contraen cuando los cuerpos viajan a velocidades cercanas a la luz. Sin embargo, cuando hablamos ya de un sistema con aceleración, ¿cierto? Como lo es la relatividad general, ahí entramos en otro sistema, que es en el concepto de gravedad, ¿cierto? Para Einstein, gravedad no es una fuerza como lo es para Newton. La gravedad en realidad tiene que ver con una deformación del espacio. Recordemos que el espacio y el tiempo están ligados entre sí, por eso ese espacio se le llama espacio-tiempo en realidad. Y todos los cuerpos con masa son capaces de generar un campo gravitatorio a su alrededor, lo cual genera esa deformación del espacio, ¿ya? Por lo tanto, en realidad para Einstein la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo, producto del campo gravitatorio del cuerpo en cuestión. Mientras más grande es el campo gravitatorio, ¿cierto?, más curvado va a estar el espacio y por lo tanto más gravedad va a tener, ¿sí? La idea de Einstein nace por un problema que él tenía mentalmente con respecto a la luz que llega desde el Sol hacia nosotros, con respecto a la interacción de esta. La luz, al ser una onda electromagnética, puede viajar en el vacío, ¿cierto? Y demora 8 minutos en llegar a nosotros. Eso demora la luz en llegar a nosotros, la luz del Sol. Si hipotéticamente alguien viniera y sacara el Sol repentinamente, si la fuerza, o sea, si la gravedad fuera una fuerza, como nosotros sabemos, entonces, ¿qué pasaría? Que instantáneamente tendría que eliminarse el factor fuerza.
porque al sacar el Sol ya no hay fuerza entre dos cuerpos. ¿Eso qué significa? Que nosotros de manera instantánea sabríamos que el Sol ya no está ahí. Sin embargo, la luz del Sol se demora 8 minutos en llegar a nosotros, lo cual es bastante raro porque recién después de 8 minutos dejaríamos de ver la luz del Sol, pero ya sentiríamos los efectos de que ya no está. Entonces Einstein dijo, ¿y si en realidad la gravedad no fuera una fuerza? Justamente fuera una deformación del espacio-tiempo. Para él fue más lógico, ¿por qué? Porque si él saca el Sol, ¿cierto? Se genera una perturbación en el espacio. Al generarse una perturbación en el espacio, esta perturbación va a viajar hasta nosotros, ¿cierto? Sacando de órbita a la Tierra, y esa onda se va a demorar justamente 8 minutos en llegar a la Tierra. Entonces, al parecer realmente la gravedad no es una fuerza, sino que una deformación del espacio-tiempo. ¿Quién de los dos tiene razón? La verdad es que los dos pueden tener algo de razón. De hecho, las teorías de Newton han ayudado a determinar muchos factores, muchas cosas dentro del universo. Por lo tanto, no se descarta. Pero, sin embargo, se cree que es mucho más eficiente el concepto de Einstein. ¿Ya? Entonces, como le había dicho, la gravedad en realidad para Einstein hay que ser bien específico, corresponde a la deformación del espacio-tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto, la gravedad no es una fuerza. O como les dije, ¿cierto? El campo gravitatorio del planeta o de la estrella genera esta gravedad. Y curiosamente, el espacio-tiempo, como se deforma, también se deforma el tiempo. ¿Eso qué significa? Que en un sistema donde el campo gravitatorio es más fuerte, el tiempo se dilata de mayor cantidad. O sea, en teoría, debería pasar el tiempo más lento, si comparamos, de una persona en Júpiter que acá en la Tierra, porque el campo gravitatorio en Júpiter es mucho más amplio que acá en la Tierra. Y obviamente, mientras más cerca estoy del campo gravitatorio, más se me dilata el tiempo. ¿Ya? Eso es algo que tenemos que tener claro. Aquí está la idea de Einstein, ¿cierto? Aquí tenemos una... Ahora, esto también es importante porque esto es algo pictórico. No es que él sea una curvatura así como así, ¿ya? Es una curvatura, pero tiene mucha relación con el espacio. Para la métrica de Schwarzschild, que es una métrica en donde dice que el universo es plano, ¿cierto? Podemos suponer que la deformación del espacio es debido a la gravedad. Pero todo va a depender siempre de la métrica asociada al espacio. Hay diferentes tipos de métricas, ¿ya? Asociadas a. Pero en este caso, la métrica tiene que ver con la distancia entre dos puntos. Para Schwarzschild, la distancia entre dos puntos está asociada a un plano, pero ya nos hemos dado cuenta que en realidad pueden existir diferentes métricas dependiendo de la teoría en la que se nos estamos basando. Entonces, ¿cómo se llama? Para esta métrica, ¿cierto? Si yo coloco un cuerpo, este va a deformar el espacio. Miren acá el GIF, aquí está como el sol, ¿cierto? Lanzo una canica y curiosamente la canica empieza a tomar la forma de la deformación. Porque realmente la Tierra no se mueve producto de la fuerza de gravedad, ¿cierto? Que es de tipo centrípeta, sino que en realidad es porque el Sol deforma tanto el espacio que los planetas giran alrededor del producto de esa deformación, ya que este venía con una cierta velocidad y se sintió atrapado por este campo gravitatorio. Eso es específicamente. Bueno, este Sol que está acá, si ustedes se dan cuenta, genera mucha deformación. Sin embargo, hay sistemas en el universo que son capaces de romper este espacio-tiempo, ¿ya? Este rompimiento del espacio-tiempo, ¿cierto? Se le conoce como agujero negro. Y se le llama agujero negro porque en cierta forma es algo que no tiene, es como un hoyo, ¿cierto? Y es negro porque supuestamente ni la luz es capaz de salir de él. Si ustedes se acuerdan, hace algunas clases atrás, nosotros demostramos cuál es la velocidad de escape de un planeta, que también puede ser utilizado como una velocidad de escape, no sé, para una estrella. La verdad es que la velocidad de escape para cualquier cosa en el universo. ¿Cierto? Todas esas velocidades de escape son diminutas a comparación a la velocidad de la luz. Pero la velocidad de la luz
o sea, la velocidad de escape de un agujero negro es mucho más alta que la velocidad de la luz. O sea, algo tendría que tener más velocidad de la luz para poder salir. Y como eso, según Einstein, es imposibilitado, nada puede escapar de un efecto de un agujero negro. ¿Ya? El problema es que yo no puedo ver un agujero negro de manera directa porque el agujero negro, ¿cierto?, es negro y el universo es negro. Entonces no lo puedo ver de manera directa, no emite luz propia, ¿ya? Y si bien es cierto, cuando lo absorbe un planeta o absorbe una estrella, ¿cierto?, emite luz pero a su alrededor, pero no tenemos ninguna imagen directa asociada a esos agujeros negros. Existen varios tipos de agujeros negros, ¿ya? Pero nosotros vamos a hablar de 4 principalmente, que es primero el agujero negro supermasivo. Todo en el universo está asociado a las masas solares o a todo asociado a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, el sistema solar. Un agujero negro es más grande que el tamaño del sistema solar. O sea, todo el sistema solar sería un agujero negro. Y de hecho, los agujeros negros supermasivos son más grandes, ¿ya? También están los agujeros negros medianos, ¿sí?, que son agujeros negros que tienen aproximadamente unos 2200 soles, masas solares, digamos. Así que son relativamente peligrosas, pero no tanto. Luego tenemos el agujero negro estelar, ¿ya?, que tiene algunos kilómetros de diámetro, así que no son súper chiquititos en general. Y los microagujeros negros ya son los chiquititos, 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 ¿ya?, que son agujeros negros como del tamaño de un grano de arena. Son súper chicos. Se suponía o se decía o se pensaba que el colisionar de hadrones iba a generar un agujero negro, ¿ya? Pero iba a ser un microagujero, así que en realidad no iba a causar ningún efecto negativo sobre el universo. De hecho, los microagujeros negros, al ser muy pequeños, se desintegran rápido, ¿ya? No tienen la suficiente masa para romper el espacio-tiempo de manera tan permanente y por lo tanto desaparecen rápidamente, ¿ya? Bueno, como todo, ¿se puede escapar de un agujero negro? No. Sin embargo, hay un límite. O sea, hay un límite para el agujero negro. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy justo en ese horizonte, yo puedo o caer al agujero negro o salir del agujero negro sin ningún problema. Y ese radio se llama el radio de Schwarzschild, ¿ya? La métrica que yo les dije, recién les dije Schwarzschild, no, pues es Minkowski. Me acabo de confundir los nombres, ¿ya? La métrica del espacio es el espacio de Minkowski. Y en el espacio de Minkowski yo puedo determinar el radio de Schwarzschild. El radio de Schwarzschild simplemente es el radio que me permite saber a mí desde el centro hasta qué distancia yo o voy a caer al agujero negro o simplemente puedo escapar. O incluso que lo puedo orbitar alrededor. De hecho, se piensa que en el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo, ¿ya?, y que nosotros estamos a una distancia lo suficientemente importante para solamente mantenernos alrededor de él y no caer dentro de él. Este radio de Schwarzschild se determina con la misma fórmula de la velocidad de escape, ¿ya? Pero si se dan cuenta aquí, en vez de aparecer una velocidad de escape, aparece c, que es la velocidad de la luz. ¿Y por qué? Porque recordemos que la velocidad de la luz, digamos que es el límite superior para las velocidades. Obviamente una velocidad más pequeña no va a ser capaz de escapar de un agujero negro. Tiene que ser una velocidad muy grande para recién poder escapar cerca de él, ¿ya? Así que esto que está acá es el radio de Schwarzschild, asociada directamente a ondas electromagnéticas, porque un cuerpo con masa, como no puede viajar a velocidades cercanas a la luz, en realidad va a caer sí o sí dentro del agujero negro sin distinción, ¿ya? Bueno, la teoría de la relatividad, como ya saben, tiene que ver directamente con la teoría de Einstein, ¿cierto? Nada puede viajar más rápido que la luz. Eh, Solo existen pruebas teóricas asociadas a un agujero negro, ¿ya? Y esas pruebas teóricas están asociadas justamente a esta métrica, que no necesariamente es de Minkowski, hay otras métricas, ¿ya? Y así también uno va analizando y estudiando agujeros negros en general. Y bueno, acá también se producen lo que son los lentes gravitacionales, ¿ya? Eso lo van a tener que investigar ustedes. Pero que no vamos a andar en mucho detalle porque en realidad no tiene mucho sentido.
hay algo que tenemos que tener claro, ¿cierto? Hawkins, que en paz descanse, ¿cierto? Afirmó que había algo que podía escapar de los agujeros negros, que en realidad es radiación, ¿ya? O sea, a esta radiación se le llama la radiación de Hawking, ¿ya? El tema es que lo que puede escapar no es materia, lo que puede escapar es energía, ¿ya? Entonces, ahí está el detalle. Ahí está el detalle de que no va a escapar materia, pero sí va a escapar energía del agujero negro. Y esa energía es justamente la radiación de Hawking, que es lo que se captó para sacarle en la primera fotografía a un agujero negro, ¿ya? La fotografía fue captada por el equipo EHT, Event Horizon Telescope, ¿ya? Ahora, ¿se le sacó una foto? No, se le sacaron millones de fotos y de millones de radiotelescopios, ¿ya? Estos son radiotelescopios, después los vamos a hablar con detalle, junto con un telescopio, ¿ya? Son radiotelescopios de radiofrecuencia, ¿ya? Y esa información que llega acá se empieza a dibujar y empieza a generar la imagen que se puede observar. No se utilizaron radiotelescopios de acá de Chile, como también de varias partes del mundo, porque es información que se utilizó de varias partes, ¿ya? El agujero negro que se le sacó una foto se le ha bautizado como Powei o Powei, ¿ya? Y es un agujero negro supermasivo y su sombra, la sombrita nomás, tiene un diámetro de 8 veces más grande que el sistema solar. Un poquito. Y está localizada a 57 millones de años luz de nuestro planeta. Obviamente para nosotros es súper insignificante, pero que nos permitió determinar directamente, ¿cierto? Un agujero negro. De hecho, ahí está la foto. Ay, ¿qué dice? Del agujero negro en general, ¿ya? Esto es lo que se vio y después esto cuando se le hizo el zoom, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la importancia astronómica en esto? Bueno, la verdad que tiene una gran importancia astronómica porque a lo largo de la historia siempre se ha querido averiguar qué es un agujero negro. Y al haberle podido sacar una foto y haber podido determinar cosas en base a esa foto, fue un avance bastante importante. De partida porque logramos captar radiación, ¿ya? Directamente. Y eso todo fue gracias a lo que Albert Einstein colaboró, ¿cierto? Hopkins fue un... No, es que a mí nunca me ha gustado Hopkins, pero sí fue un precursor, ¿cierto?, de poder crear esta tecnología para poder sacar esta foto. Acá tenemos la foto, ¿ya? Sin Chile no habríamos tenido foto, ¿ya? ¿Por qué? Porque Chile aportó con el telescopio del proyecto ALMA, ¿ya? Del observatorio ALMA, el poder determinar esto. Me hubiera encantado haberlos llevado al Paraná, porque ahí sí hubiera sido filete, pero por pandemia no se puede, lamentablemente. Yo he ido como 3 veces con estudiantes y la verdad que es fenomenal. Si alguna vez pueden ir, vayan. No van a ver estrellas, eso tenganlo claro, pero sí van a ir a ver las instalaciones y es maravilloso. Bueno, ahí tenemos... Alrededor de una estrella con una masa 30 veces la del Sol, gira incansable su compañero. De repente... Quisiera saber si escucharon algo. Sí. ¿Sí? No. La estrella supermasiva colapsa y sufre una explosión violenta en forma de supernova, que libera gran cantidad de energía y materia al medio interestelar y se convierte en un agujero negro. Si sobrevive, la estrella compañera incorporará elementos químicos procedentes de la supermasiva y continuará dando vueltas, ahora alrededor del agujero negro, al que acabará cediendo parte de su masa. Hace 3 años se detectó en la atmósfera de una estrella de nuestra galaxia que orbita en torno a un agujero negro gran cantidad de oxígeno, magnesio, silicio y azufre, elementos que se originan en el núcleo de estrellas muy masivas. Era la primera vez que se obtenían indicios de la formación de agujeros negros. Bueno, ahí tenemos que recordar también cómo se origina un agujero negro. Vienen directamente de la muerte de una estrella, ¿cierto? Y la estrella tiene que tener más de 3 a 10 masas solares para recién poder convertirse en un agujero negro.
Significa, por ejemplo, que nuestro Sol no va a terminar siendo un agujero negro ni aunque le paguen. De hecho, nuestro Sol va a terminar siendo una enana blanca. Ahora bien, si no soy yo, me miro en el espejo y siento estúpido, pasa algo curioso. Porque así como un agujero negro rompe el espacio, ¿hacia dónde te bota un agujero negro si te succiona? Si lograra sobrevivir, porque en realidad la gravedad que hay adentro es tan grande que en realidad te destrozaría. Pero suponiendo que se pudiera, entonces la pregunta es, ¿para dónde te lleva? ¿Cierto? Y ahí nace una segunda teoría, pero de esto no tenemos evidencia, es solamente una teoría. Y la teoría se llaman los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano tienen que ver con las características topológicas del universo, y ahí es totalmente hipotético, ¿ya? Ni siquiera está demostrado, o sea, de hecho, con suerte le sacamos la primera foto a un agujero negro, pero sí se piensa que los agujeros de gusano son como los agujeros negros, pero en vez de succionarte y eliminarte, su gravedad es tan grande que él te va a permitir pasar por un túnel, por decirlo así, llegando a otro lado del universo de manera más rápida. Como su campo gravitatorio es tan amplio, ¿eso qué significa? Que se dilata demasiado el tiempo. Eso significa prácticamente que tú en poco tiempo, entre comillas, vas para ti, para el que está viajando, vas a poder llegar rápido a otro lugar del universo. Así como grandes rasgos es como que este fuera el universo y el agujero negro lo que hace es doblar el espacio. Creo que este no es un buen ejemplo, ahí doblar el espacio. Entonces es capaz de conectar este punto con este punto de manera más rápida, por un túnel directo. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Que vuelvo a insistir, pues es una teoría, no tiene validez científica como para decir que existen, pero si existieran, serían una carta, pero muy importante para poder llegar a lugares muy lejanos del universo de manera rápida. ¿Cierto? Son atajos muy grandes para nosotros. ¿Y bajo qué teoría se basa? Bueno, justamente la teoría también, de nuevo, de Albert Einstein. O sea, tanto los agujeros negros como los agujeros de gusano son netamente teorías asociadas al espacio-tiempo y eh, al concepto de gravedad. ¿Ya? Que recuerden que para Einstein la gravedad no es más que la curvatura del espacio-tiempo. Fíjense, aquí más o menos está el experimento que yo les había contado, donde ahí al centro está el Sol, y si yo saco el Sol, fíjense que se generan ondas, y esas ondas van a llegar a la Tierra, y cuando llegan a la Tierra, recién ahí la Tierra sale de órbita, lo cual coincide mucho con lo que habíamos hablado. Ahora, ¿cómo se producen los agujeros de gusano? ¿Ya? También siempre va a depender de las teorías, pero hay dos teorías. Una de las teorías es que se colisionaron dos agujeros negros. Se colisionó uno, colisionó el otro, se juntaron y generaron un túnel. ¿Ya? O la otra es por la explosión directa de una supernova, que fue tan grande la explosión que rompió el espacio, pero rompió el espacio doble, generando este pequeño túnel entre un espacio y otro. ¿Ya? Ahora, de acá también tenemos lo que son las ondas gravitacionales. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Las ondas gravitacionales son todas aquellas ondas que se producen, ¿cierto?, producto de algún colapso gravitacional. Lo mismo que pasa acá. Si se juntan dos agujeros negros, se genera un colapso gravitacional, el cual viaja por medio, ¿cierto?, del espacio-tiempo, y ahí es cuando se produce una onda gravitacional. O la explosión muy grande de una supernova también puede generar ondas gravitacionales. ¿Ya? ¿Cómo se detectan estas ondas gravitacionales? ¿Ya? Desde que Einstein predijo las ondas gravitacionales, pasó un siglo para recién detectarlas. De hecho, la primera onda gravitacional se detectó hace como 4 años atrás, aproximadamente, fue como el 2017, por ahí, 2017, 2018. De hecho, uno de ustedes, no sé si la Camila o el Joaquín, iban en el colegio. Bueno, digo, no sé, pero me acuerdo de ellos porque iban en el mismo colegio que yo hacía clase.
Y ahí se generó la primera, se captó por primera vez, digamos, una onda gravitacional. ¿Ya? En general, ¿cómo se detectan? Porque funciona con interferencia, ¿ya? Directamente. No vamos a andar en detalle porque en realidad es súper complejo las formas de detectarlas mecánicamente hablando, ¿ya? Pero sí me interesa que sepan que se pueden detectar, digamos. Pero todo esto en base a qué? En base a las partículas elementales que viajan a lo largo de... ¿ya? Bueno, el LIGO es el interferómetro, por si acaso, así se llama. Bueno, ¿y para qué me sirven las ondas gravitacionales? Me sirven bastante porque con las ondas gravitacionales yo puedo saber qué está pasando con la expansión del universo. Y además puedo analizar justamente los agujeros negros porque estos emanan ondas gravitacionales y por lo tanto yo al captar esa información puedo saber dónde hay agujeros negros, a cuántos años luz, etcétera, etcétera. ¿Ya? También me parece mucho. Bueno, hasta acá el universo pareciera estar súper completito con todo lo que hemos hablado. Sin embargo, a alguien se le ocurrió estudiar un cúmulo gigante de galaxias, que es el que está acá. ¿Ya? Y se les ocurrió determinar la velocidad de separación de las galaxias. Y resulta que la velocidad observada de separación de las galaxias es de 200 kilómetros por segundo. Pero si yo la calculo, ¿ya? Con la fórmula de la velocidad, me da que son 100 kilómetros por segundo, ¿no? No, aquí hay algo raro. No se cumplen las leyes de Newton, que son hasta ahora la base, ¿cierto?, para lo que hemos estudiado. Entonces, ¿dónde están los 100 que faltan de la fórmula? ¿O por qué tengo 100 que me sobran de acuerdo a la observación? Entonces, aparentemente, tiene que ver algo que teóricamente debería frenar el universo, ¿ya? O debería acelerarlo porque debería haber más fuerza. Entonces, ¿quién puede generar más fuerza? Más materia. Pero como esta materia yo no la puedo ver acá en el universo, entonces voy a suponer que existe algo que se llama la materia oscura, ¿ya? O sea, la materia oscura es cierta cantidad de materia que provoca, ¿cierto?, una aceleración del universo. ¿Cuál es el problema? Que no tiene interacción con ondas electromagnéticas. Por lo tanto, al no tener interacción con la luz, no lo podemos ver. Y además tiene interacciones gravitacionales, porque provoca, ¿cierto?, esta aceleración, como les dije. Entonces, si todo se muestra en azul, la materia tendría que ser materia más materia oscura, para que me puedan dar la velocidad que yo estoy observando. O sea, una cierta cantidad de materia que está asociada a los 100 kilómetros por segundo, más una cierta cantidad de materia que no conozco, que también va a tener una velocidad de 100 kilómetros por segundo, cosa que la suma me den los 200 que yo sí observo. ¿Ya? Aquí hay esa imagen artística de cómo debe ser nuestra Vía Láctea. Está rodeada de materia oscura, pero que la materia oscura no la vemos. Entonces, sin la materia oscura no se habrían podido formar las galaxias. Primero se agrupa la materia oscura y luego esta atrae la materia ordinaria. O sea que aparentemente la materia oscura es la causante del origen del universo, ¿ya? O el origen de las galaxias, ¿ya? Porque primero se forma él y gracias a esa materia oscura se empiezan a atraer los otros cuerpos, ¿ya? Sin la necesidad de tener carga. Eso es algo importante. Ahora, según estudios, el 85% de la materia del universo es oscura, o sea, casi todo. Por lo tanto, un 15% es lo que vemos, como los gases, las estrellas, ¿ya? Bueno, y más de 80 años después de la propuesta de Zwicky, que tiene que ver con la materia oscura, sigue estando el enigma, porque es la materia oscura, ¿ya? Entonces, aparentemente la materia oscura es una cantidad de materia que está en el universo, ¿cierto?, que no tiene interacción con una onda electromagnética directamente, ¿cierto? Ahora, Perlmutter, Smith y Ries descubrieron en el 98 que el universo se está expandiendo, tal cual como lo dijo Hubble. ¿Pero quién provoca la expansión?
Como sabemos, pues que se produjo de la explosión, que es el Big Bang, la explosión, pero aparentemente también tiene que ver con esta materia oscura, ¿ya? Pero como toda materia está asociada a una cierta cantidad de energía, entonces de aquí también nace el concepto de energía oscura, ¿ya? O sea, la energía oscura posiblemente es quien produce la aceleración del universo, de la expansión del universo. Curiosamente, el 4,9% es materia ordinaria. El 26,8% del universo es materia oscura y el 68,3% es energía oscura. O sea, nosotros estamos dentro del 4,9% conocido. O sea, no somos de verdad que somos nada. ¿Ya? Pero finalmente, ¿qué es la materia oscura? O sea, la energía oscura es la energía del vacío, por decirlo así. Como la produce el campo de Higgs, pero cuando se calcula en teoría cuántica, acoplada a la gravedad, sale gigantesca comparada con la que se mide. O sea, cuando yo hago la comparación utilizando la teoría cuántica, ¿ya? Y observándola, me doy cuenta que también hay una comparación muy grande. Entonces, aparentemente hay una teoría que permite unificar esto y que sea más práctico, que es la teoría de cuerdas. Que esto no es parte ni del programa, ni tampoco se lo voy a explicar. Una, porque yo no la entiendo, porque no creo en la teoría de cuerdas, ¿ya? Pero la teoría de cuerdas está muy ligada a la teoría de partículas, ¿ya? Directamente. Lo importante es entender de que hay una energía y una cantidad de materia que producen la aceleración del universo, ¿cierto? Que la materia y la energía no son iguales, ¿ya? Una puede existir debido a la otra, pero no son iguales, ¿ya? No es que tenga materia, y también tengo energía, no. Como les dije, pues el 74% energía oscura, el 22% materia oscura y aproximadamente el 4% materia ordinaria. O sea, nosotros estamos dentro de ese porcentaje ordinario. O sea, nosotros somos ordinarios. Y ahí tenemos la clase del día de hoy. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario? Okay. Profe, ¿va a subir hoy día el video o mañana, antes de la clase? Espérate. Algo me pasa. Sí, pues voy a tratar de que sea antes de la clase. ¿Por qué? Ah, ya, genial. Es que tengo que escribir una parte que no entendí muy bien. Ah, ya. No, sí, pues tengo que verlo. ¿Ya? Profe, Ya. Dime. tengo una duda. ¿Cuál? ¿Cómo se sabe cuánta energía oscura y materia oscura hay en porcentaje si no la podemos detectar? No la podemos detectar, pero sí podemos saber la velocidad de aceleración del universo. O sea, al conocer esa velocidad de aceleración, mediante y comparándola con lo observado, ¿cachai? Podemos determinar cuánta materia y cuánta energía oscura puede haber en el universo. Y ahí es cuando tú sacas un cierto porcentaje de la cantidad, digamos. Por ejemplo, la gravedad entre los planetas te permite determinar de repente el movimiento de estos. Pero curiosamente los planetas no se mueven, o la velocidad del planeta o la velocidad de alejamiento de las galaxias no es la misma que la que tú estás calculando. Es más. Entonces, ¿por qué? Porque la que tú estás calculando no está considerando la materia oscura, que es la que va a permitir aumentar la velocidad. Entonces, en ese tú no la puedes ver, pero sí matemáticamente la puedes calcular. ¿Sí? Entonces, también porque es una teoría, porque no la podemos ver, no la puedo comprobar, pero aparentemente matemáticamente tiene que estar ahí porque si no, no tendría sentido lo que yo estoy observando utilizando un telescopio. Esa es la razón exacta, digamos, de lo que pasa. Ok, profe. ¿Ya? Y la foto esta del agujero negro, esa, no sé si estoy bien, pero había escuchado que no se sacó con un solo telescopio, sino que se sacaron con varios a la vez, Sí. que apuntaron hacia partes iguales, ¿no? Y ahí pudieron crear una imagen. Y de eso fue mortal. De hecho, eso es la gracia de la astronomía, la unión entre muchos países o de muchos astrónomos. ¿Por qué? Porque tú no le puedes sacar una foto a una sola cosa en el espacio.
¿Cachai? Necesitas, de hecho, todas las fotos que hay de Júpiter, de Saturno y del universo y todo, son de muchos lados que se unifican y sacan una sola imagen. ¿Ya? Porque tienen que considerar que las imágenes que se sacan también vienen pixeleadas, entonces mientras más imágenes tengo, menos píxel puedo tener. Entonces más perfecta o más exacta es. Y para eso se utilizaron muchos telescopios, no solamente los de Chile. Estamos hablando de telescopios de todos lados del mundo donde tuvieron que apuntar hacia el mismo lugar para poderlo observar. Esa es la razón. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, consulta, inquietud? Yo tengo una duda. Dígame. En el PPT habían un momento dos imágenes que explicaban la curvatura del espacio-tiempo que ejerce el planeta Tierra, por ejemplo. Ya. Y había como, no sé si era la Tierra o el Sol, y alrededor de este había una bolita. A ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, si eso queda así y la bolita gira, no nos acerca a la Tierra en sí? Siempre va a estar a una misma distancia. Vamos a ver qué diapositiva. Se deja compartir de nuevo. Compartir de nuevo. Hostia, tío. Ya mira, ahí está la diapositiva. No sé si las veis. Veo el intranet. Ah, me equivoqué. Ahí sí veo el PPT. ¿Verdad? Un GIF. ¿Y ahora? Sí, veo el PPT. Agujeros de gusano. Y ahora. Es un... En el mar. ¿Ese? El siguiente. Ah, sí, ese. El de la derecha. Este. Sí. O sea, lo que acá O explica. sea, que Bien. como una imagen referencial, igual pienso que, no sé, quizá a un niño le viene la duda. Lo que pasa es que en realidad cuando por ejemplo, la Tierra, ¿por qué gira alrededor del Sol? No es porque, bueno, si lo pensamos por Newton es por una fuerza. Si lo pensamos por Einstein es porque la Tierra venía con una cierta velocidad. Y al entrar a este campo gravitatorio, entrar a esta curvatura, empezó a tomar la trayectoria de la curvatura. Que es lo mismo que hace una canica cuando tú le colocas, no sé, una pelota a un algo elasticado y tú lo lanzas con velocidad, te puedes dar cuenta que la canica empieza así a girar alrededor de ese cuerpo, producto de la deformación en este caso del plano donde está. Claro, pero si hablamos de una canica, igual en algún momento se va a acercar a lo que está al medio. No necesariamente. Esto no va a pasar con el planeta. Que tenéis que considerar primero de que cuando hacemos un experimento acá hay roce. ¿Sí? Por eso va a caer en la canica, porque va a perder energía. La Tierra Mm, está en un sistema que no tiene roce, de hecho dentro del universo no hay roce. Por lo tanto va a mantener digamos, esa característica. Además tiene que considerar que así como el Sol tiene un campo gravitatorio, la Tierra también tiene su propio campo gravitatorio. ¿Cachai? Y lo único que podría cambiar de repente las distancias serían interacciones entre, no sé, la misma Tierra con otro campo gravitatorio. ¿Cachai? Pero ajá. hasta el momento ha sido constante. Ah, ya, profe, y otra duda, por ejemplo, si hablamos de agujeros negros, pensando que igual es como una explicación a una cierta situación, ¿qué tan válido sería hablar de un agujero blanco, siendo la manera en la que expulsa las cosas? Lo que pasa es que el agujero blanco justamente sería una especie de agujero de gusano, porque el agujero blanco tendría que expulsar lo que el agujero negro se tragó. ¿Cachai? El Ah, problema ya, es que es pero- utópico que esto pase porque el agujero negro de por sí va a romper o va a desintegrar todo aquello que entra. Entonces es difícil que salga algo. ¿Cachai? o Entonces, sea, es utópico según los estudios que hemos llevado hasta ahora, pero por ejemplo, usted dijo algo de la radiación, ¿qué podría pasar? Entonces, podría ocurrir que salga radiación de un agujero blanco, pues, ¿no? eso podría ser. Eso podría ser. Ah, ya, ya. Pero hasta que no sea descubierto, ni matemáticamente ni físicamente, o sea, observando, no podemos determinarlo.
Por eso el agujero negro sigue siendo una teoría, que no está Ajá. descartada para nada, está ahí, y va a seguir ahí hasta que el día que encuentren un agujero negro digan, ya, esta teoría ahora es válida. ¿Cachai? La podemos comprobar. Hasta entonces una hipótesis nomás, que creemos que existen agujeros negros o el agujero blanco, como dices tú, lo que sería lo contrario del agujero negro, que en vez de tragar, botaría. ¿Cachai? Esa es Ya, la... gracias, profe. Bien. ¿Alguien más? Camila, Diego, Joaquín, ¿no? Bueno, la tarea se la voy a subir al ¿cómo se llama? Al Classroom, pero es muy sencilla. Van a tener que hacer un informe, o sea, un mini informe en realidad. No, no quiero de 20 hojas, no. Algo súper sencillo, con sus propias palabras. Y van a tener que ver una película, como yo les había dicho, que es la película Interestelar. Al ver la película, quiero que a medida que la vayan viendo, vayan anotando todos los conceptos físicos que hemos visto hasta ahora. A gravedad, agujeros negros, quizás dilatación del tiempo, y en qué instantes de la película se pueden observar. La película es de ciencia ficción. Obviamente no ocurre eso, porque no lo podemos visualizar, pero sí la película de hacer ciencia ficción trata de acercar lo más posible la ciencia a la realidad. ¿Ya? Entonces, si pudiéramos hacer todo lo que sale ahí, ¿cuáles son todos lo que tú pudiste observar? Todos son los fenómenos físicos que pudiste observar dentro de la película. ¿Ya? Y en qué momento de la película se pudieron observar. ¿Ya? Y bajo qué condiciones. De eso se trata. Así que espero que no sea tan fome, porque la idea es ver una película, pero además vayan respondiendo esa pregunta específicamente. Se las voy a dejar subir en Classroom, así que ahí van a poder volverla a ver la película, o sea, ¿cómo se llama? La pregunta en sí para que la puedan responder. Como les digo, lo único que tienen que hacer es ir tipeando y colocando así como cada cosa que ustedes vayan viendo a medida que van viendo la película y en qué instante. No en minutos, sino que en qué parte de la película. No sé, pues, cuando el protagonista iba a tal lado y pasó esto. ¿Ya? Así bien específico. Profe, ¿y Dime. la tarea para cuándo sería? La tarea va a ser para la próxima semana. Para el viernes de la próxima semana. O sea, todavía tienen casi 2 semanas para hacerlo. ¿Ya? Profe, tengo otra consulta del PPT. Bien. ¿Dónde se concentra la mayor parte de la materia oscura? En el espacio, ¿verdad? En el universo. En el universo, o sea, igual, por ejemplo, acá en mi pieza hay materia oscura, ¿sí? Podría ser, podría existir, pero la mayor Pero, parte de la materia oscura está en las afueras de la Tierra, digamos. ¿Cachai? ¿y la materia oscura de por sí tiene masa o qué? La materia oscura tiene masa, pero, pero por alguna extraña razón no tiene interacción con las ondas gravitacionales, como por ejemplo, o sea, con las ondas electromagnéticas, como lo que es la luz. Entonces, al no tener interacción, tú no la puedes ver, tampoco la puedes sentir, no la puedes palpar. ¿Cachai? Mm, qué Pero se loco. llama materia oscura porque lo único que podría generar cambios en una fuerza es materia. ¿Cachai? Entonces tiene que haber materia oscura. Tiene que haber materia, solo que como no la vemos es oscura. Ya, gracias, profe. Ujú. Bien, chiquillos, ¿alguna otra duda? Consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo, ¿no? ¿Todo ok? ¿Sí? Profe, para la prueba, ¿qué tipo de preguntas va a hacer para ir Eh, estudiando desde ya? Hay 3 tipos de preguntas. Ejercicios, que pueden ser ejercicios que hemos hecho, hay una clase exclusiva de ejercicios, ya, materia con alternativas y preguntas abiertas. ¿Ya? Las preguntas abiertas van a ser bien específicas. ¿Ya? Las preguntas de ejercicio, bueno, también son más específicas todavía, pero las preguntas de alternativas son como de analizar. ¿Ya? Más que nada. La prueba en sí no está tan difícil, ¿ah? Aparte que igual van a poder usar sus apuntes y todo, igual escaleta. ¿Cachai? Pero es lo más relevante de cada cosa. O sea, yo no te voy a preguntar jamás en la vida cuánto mide Mercurio, jamás. ¿Ya? Pero sí comprender las ideas generales de todo. Por ejemplo, no sé, pues,
Supongamos que tenemos un sistema solar en el cual tenemos 3 tipos de planetas y si tenemos una asimilación con el de nosotros, los 2 primeros planetas, ¿de qué tipo tendrían que ser si tienen un tamaño rocoso? Porque tienen estas características, ¿cachai? O porque Plutón dejó de ser planeta, entonces ahora yo te pregunto, te puedo dar una clasificación de un planeta y tú me puedes decir si eso no es planeta de acuerdo a nosotros. ¿Cachai? Preguntas de análisis. Más que saberse la materia, es analizar la pregunta en sí. ¿Ya? Yo diría que es lo más difícil de todo esto porque es la parte más difícil del ramo, digamos. ¿Ya? Ya después de esto, ya vamos, no sé, en 2 semanas vamos a pasar materia y después vienen disertaciones, así que igual va a ser fácil. Y después va a ser más fácil porque después vamos a ver los sismos, los volcanes, los tsunamis. Así que también va a estar práctico eso. Y lo otro, profe, las clases presenciales de cátedra, ¿cuándo comienzan? En octubre, el 4 de octubre. O sea, después de la prueba. Exactamente. 2 semanas más. A ver. Hoy día vinieron la Camila, el Diego y el Joaquín. Faltaron 3 personas. Y para el taller estuvieron todos. No fue clase remota. Asistencia remota. Ahí sí. Ya. Bien, chiquillos, los dejo libres antes para que vayan a descansar.